Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos los dramas, las intrigas y los romances que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy prepárense para un vídeo lleno de pasión, celos y secretos impactantes. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando esos momentos intensos donde los celos explotaron y un oscuro secreto salió a la luz, cambiando el destino de nuestros personajes favoritos para siempre. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis, curiosidades y noticias sobre las series turcas más exitosas del momento. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido emocionante y entretenido. Ahora sí, vamos a comenzar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una serie en particular que nos dejó a todos boquiabiertos con sus giros inesperados, sus triángulos amorosos llenos de tensión y, por supuesto, esos momentos de celos que nos hicieron gritarle a la pantalla. La serie que vamos a analizar hoy, y que es perfecta para ilustrar este tema de celos explosivos y secretos reveladores, es Asteriscos en Calcap Asterisco, o en español, Asterisco llamas a mi puerta asterisco. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Asteriscos en Calcap Asterisco es una serie del género comedia romántica, aunque también tiene sus toques de drama, sobre todo cuando los secretos del pasado comienzan a salir a la luz. Los actores principales, como ya mencioné, son Hande Erçel, quien interpreta a la adorable y ambiciosa Eda, y Kerem Bürsin, que da vida al calculador pero, en el fondo, vulnerable Serkan. La química entre ellos es innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que contribuyó enormemente al éxito de la serie. De hecho, la relación que floreció entre Hande y Kerem durante el rodaje de la serie se convirtió en un tema de conversación constante, alimentando aún más la pasión de los fans por la historia. La conexión genuina entre los actores se reflejaba en la pantalla, haciendo que sus interpretaciones fueran aún más convincentes y emotivas. La trama, como les decía, gira en torno a este peculiar contrato. Eda necesita la beca para cumplir sus sueños y Serkan necesita una prometida falsa para complacer a su familia y mantener una imagen pública impecable. Lo que ninguno de los dos espera es que, a medida que el tiempo pasa, la línea entre la ficción y la realidad comience a difuminarse, dando paso a sentimientos verdaderos. Este concepto del amor falso que se convierte en amor verdadero es un clásico en las comedias románticas, pero Asteriscos en Calcap Asterisco lo ejecuta de una manera fresca y original, gracias a la química explosiva entre Hande y Kerem y a la trama bien construida que mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio. Ahora bien, ¿dónde entran los celos y los secretos en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de la serie, tanto Eda como Serkan deben lidiar con sus propios sentimientos y con las interferencias de terceros que buscan separarlos. Exnovias celosas, pretendientes insistentes y rivalidades profesionales crean un caldo de cultivo perfecto para los malentendidos y las explosiones emocionales. La serie no se limita a presentar los celos como una simple emoción superficial. Explora las causas subyacentes de esta emoción, como la inseguridad, la falta de confianza y el miedo a perder a la persona amada. También muestra cómo los celos pueden llevar a comportamientos irracionales y destructivos, tanto para la persona que lo siente como para la relación en sí. Recuerdo perfectamente el momento en que Selin, la exnovia de Serkan, interpretada por Bige Onal, regresa a su vida dispuesta a recuperarlo. Selin es una mujer inteligente, sofisticada y muy segura de sí misma, lo que la convierte en una rival formidable para Eda. Sus constantes intentos por acercarse a Serkan, sus indirectas sutiles y sus estrategias calculadas desatan los celos de Eda, quien, a pesar de intentar mantener la compostura, no puede evitar mostrar su incomodidad y su frustración. Selin no es simplemente una antagonista unidimensional. La serie se toma el tiempo para desarrollar su personaje y mostrar sus motivaciones. Se revela que Selin realmente ama a Serkan y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para recuperarlo. Esto la convierte en un personaje complejo y fascinante, que despierta tanto simpatía como antipatía en el espectador. Hay una escena particularmente memorable en la que Serkan y Selin trabajan juntos en un proyecto importante. Eda, que también está involucrada en el proyecto, se siente constantemente excluida y desplazada. La tensión entre las tres personas es palpable, y los celos de Eda se hacen cada vez más evidentes.
La situación llega a su punto álgido durante una cena de negocios, donde Selin no deja de coquetear con Serkan, ignorando por completo la presencia de Eda. La reacción de Eda es explosiva. Aunque intenta disimular su enfado, no puede evitar hacer comentarios sarcásticos y lanzar miradas fulminantes a Selin. Finalmente la situación se vuelve tan insoportable que Eda decide abandonar la cena, dejando a Serkan y Selin solos. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo la serie maneja la tensión dramática. La incomodidad de Eda, la frialdad de Serkan y la astucia de Selin se combinan para crear una atmósfera cargada de tensión que mantiene al espectador al borde del asiento. Pero los celos no son exclusivos de Eda. Serkan, a pesar de su fachada de hombre frío e insensible, también siente celos cuando ve a Eda con otros hombres. Deniz, un amigo de la infancia de Eda, interpretado por Sarkhan Krolu, aparece en escena para complicar aún más las cosas. Deniz es un hombre encantador, divertido y muy atento, que rápidamente se gana el cariño de Eda. La cercanía entre Eda y Deniz desata los celos de Serkan, quien no puede soportar la idea de que otro hombre ocupe su lugar en el corazón de Eda. La llegada de Deniz no solo genera celos en Serkan, sino que también obliga a Eda a cuestionar sus propios sentimientos. Deniz le ofrece a Eda una alternativa a la relación complicada y a veces dolorosa que tiene con Serkan. Esto la obliga a decidir qué es lo que realmente quiere y que está dispuesta a sacrificar por amor. Serkan intenta negar sus celos, pero sus acciones lo delatan. Se vuelve más posesivo, más protector y más irritable. Busca cualquier excusa para estar cerca de Eda y para alejarla de Deniz. Incluso llega a comportarse de manera infantil y competitiva, tratando de demostrar que él es el mejor partido para Eda. La serie explora la vulnerabilidad de Serkan detrás de su fachada de hombre de negocios exitoso. Sus celos revelan su miedo a no ser lo suficientemente bueno para Eda y su incapacidad para expresar sus sentimientos de manera abierta y honesta. Pero más allá de los celos, Asteriscos en Calcap Masterisco también nos presenta un secreto oscuro que cambia el destino de los personajes principales para siempre. Este secreto está relacionado con el pasado de las familias de Eda y Serkan, y tiene un impacto devastador en su relación. Este secreto no es solo un recurso narrativo para generar drama. Es un reflejo de cómo los errores del pasado pueden afectar el presente y el futuro de las personas. La serie explora las consecuencias de las decisiones tomadas por las generaciones anteriores y cómo estas decisiones pueden tener un impacto duradero en las vidas de sus descendientes. Resulta que el padre de Serkan fue responsable de la muerte de los padres de Eda. Un error de construcción en un edificio realizado por la empresa del padre de Serkan provocó el derrumbe del edificio, donde los padres de Eda perdieron la vida. Este hecho, que Serkan desconocía por completo, sale a la luz de manera accidental, dejando a Eda devastada y a Serkan completamente destrozado. El descubrimiento de este secreto es un punto de inflexión en la serie. Cambia la dinámica de la relación entre Eda y Serkan y los obliga a enfrentarse a la dura realidad de su pasado. El descubrimiento de este secreto pone a prueba la relación de Eda y Serkan de una manera que nunca imaginaron. Eda se siente traicionada y furiosa. No puede creer que el hombre que ama esté relacionado con la tragedia que marcó su vida. Serkan, por su parte, se siente culpable y avergonzado. No sabe cómo reparar el daño que su padre causó. La serie aborda temas complejos como el perdón, la culpa y la responsabilidad. Eda debe decidir si es capaz de perdonar a Serkan por los errores de su padre, mientras que Serkan debe encontrar una manera de expiar la culpa que siente por el daño causado a Eda. Este secreto oscuro, que sale a la luz en medio de los celos y las tensiones propias de la relación, cambia el destino de Eda y Serkan para siempre. Los obliga a replantearse su relación, a confrontar sus propios demonios y a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿Podrán perdonarse mutuamente? ¿Podrán construir un futuro juntos a pesar del peso del pasado? Tendrán que ver la serie para descubrirlo. La resolución de este conflicto es uno de los aspectos más satisfactorios de la serie. Muestra cómo el amor, la comprensión y el perdón pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Asteriscos en Calcap Masterisco es una serie que nos muestra cómo los celos y los secretos pueden poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. Nos enseña que el amor no siempre es fácil, y que a veces debemos enfrentar obstáculos dolorosos para poder estar con la persona que amamos. Pero también nos muestra que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad,
siempre y cuando haya perdón, comprensión y voluntad de luchar por la relación. La serie no idealiza el amor. Muestra que las relaciones requieren trabajo, compromiso y sacrificio. Pero también muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa que puede ayudarnos a superar cualquier desafío. En definitiva, Asteriscos en Calcap Masterisco es una serie que te enganchará desde el primer momento y que te hará reír, llorar y emocionarte con sus personajes y sus historias. Si aún no la has visto, te la recomiendo encarecidamente. Estoy segura de que no te decepcionará. Más allá de la trama romántica, la serie también aborda temas importantes como la amistad, la familia y la importancia de perseguir tus sueños. Los personajes secundarios son tan bien desarrollados como los personajes principales y aportan profundidad y complejidad a la historia. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Asteriscos en Calcap Masterisco y cómo los celos y los secretos pueden influir en una relación amorosa. ¿Qué les pareció la serie? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que Eda y Serkan lograron superar sus problemas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre las series que analizamos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.